Bueno, yo les voy a hablar sobre el desarrollo del lenguaje desde los bebés. Los bebés empiezan a aprender el lenguaje antes de poder caminar, incluso antes de gatear. El lenguaje se da a diario porque estamos rodeados de él en cada minuto. Los bebés escuchan las melodías del lenguaje porque ocurre todo el tiempo en su entorno. El lenguaje tiene su propia clase de sonidos. Cuando queremos hacer una pregunta, subimos el tono, y cuando queremos hacer una declaración, notamos un patrón más grave en el tono que luego baja. Los bebés usan en realidad la música del lenguaje para describir sus unidades más simples. Cuando están en el vientre, comienzan a escuchar la música del lenguaje detrás del latido del corazón y el sonido sibilizante del líquido amniótico, que eso hace que puedan escuchar los patrones del lenguaje. Por eso es recomendable que cuando está embarazada platique con su bebé o le ponga música para que el bebé vaya ubicando su lengua materna o ciertos sonidos. A tan solo 2 días de nacidos, los bebés reconocen las clases de lenguaje, saben que el inglés y otras lenguas germánicas suenan parecida. Al final del primer año, estos bebés ya han resuelto el código de lo que son las unidades del lenguaje. Lo que hacen los bebés es poder escuchar algo siempre que mantengan la mirada hacia el origen del sonido. Aprender un lenguaje es uno de los retos más grandes para el bebé. Su cerebro debe estar muy bien equipado para la tarea de organizar las piezas del lenguaje y entender cómo funciona el conjunto en los primeros 2 años de vida. Una vez que encuentren los sonidos que corresponden a las palabras habladas, la siguiente tarea del bebé es descubrir el significado de los sonidos. El aprendizaje estadístico es cuando haces mención de un objeto. En este caso, por ejemplo, un perro. Cuando van en la calle y ven un perro, le preguntan al niño, mira un perro, el perro hace guau guau. Entonces, para la siguiente vez, cuando el niño vea un perro, ya lo va a relacionar con el sonido, que el perro hace guau guau. Los bebés que aprenden 2 lenguajes es más fácil que lo aprendan cuando están chiquitos que cuando son adultos, porque desde chiquitos tienen esa habilidad de aprender más lenguas. Los niños deben coordinar sonidos, significados, palabras y las secuencias de estas, el volumen, el tono de voz. Tomar turnos al hablar. Alrededor de los 4 años, la mayoría de los niños cuenta con un vocabulario de miles de palabras y un conocimiento básico de las reglas gramaticales para conversar. Hacia los 5 años de edad, la mayoría de los niños dominan los sonidos de su lengua materna. Entre 2 y 3 años, cuenta con un vocabulario de 450 palabras, identifica 3 o 4 colores y conoce el significado grande y pequeño, ayudándole al niño a que repita palabras nuevas una y otra vez. Entre 3 y 4 años, pueden contar una historia con sus oraciones. Son de 4 o 5 palabras. Cuenta con un vocabulario de 1000 palabras. Hablarle más sobre las semejanzas y diferencias de los objetos. Ayudarle al niño a contar historias utilizando libros y dibujos para que también los niños exploten su imaginación. Fomentarle el juego con otros niños para que tengan una mejor interacción. Entre 4 y 5 años identifica colores y formas. Hace muchas preguntas de por qué, quién. Hay que permitir al niño que cuente e invente historias o incluso enseñarles a usar el teléfono. Entre 5 y 6 años definen los objetos por su uso. Canta canciones y rimas. Mantener conversaciones con el niño, escucharlo y demostrar su agrado para que el niño piense y hable y se le haga más preguntas. La idea de que el lenguaje ha transformado la conciencia humana es porque permite el desarrollo de nuevas formas de pensamiento y la adquisición de conocimientos. Nos lleva a buscar una explicación teórica sobre las relaciones existentes entre el pensamiento, lenguaje y su posible relación con la determinación. Por lo tanto, el lenguaje se puede entender como una totalidad de las preposiciones, que a su vez una preposición es convertida en una oración, siendo importante para la interacción de un individuo. De cómo adquieren los bebés el lenguaje. Es bien dicho
que todos los bebés son lingüistas natos. ¿Y sabes por qué? Porque la realidad es que son capaces de dominar cualquiera de las 7,000 lenguas del mundo, como un nativo. Es realmente sorprendente. Pues el cerebro del bebé entra en un periodo sensible a los 6 meses de edad, el momento en que está mejor dotado para percibir los sonidos de una o dos lenguas, y que lo prepara para adquirir la entonación y el ritmo fluido propios del hablante nativo. Es decir, cuando un bebé llega al mundo, el bebé llega ya conociendo la lengua, el sonido de las palabras que su madre habla y que su padre habla. Al momento que el bebé nace, si escucha a otra persona hablar a lo mejor el inglés y su mamá habla el español, no hará mucho caso a la persona que habla inglés. ¿Por qué? Porque no está impuesto o no está relacionado a ese tipo de sonidos, a ese tipo de pronunciación. En cambio, si escucha la voz de la mamá, al momento su reacción va a ser diferente. ¿Por qué? Porque ya sabe que esa voz, que esa pronunciación es de su mamá o de su papá. La aptitud innata para el lenguaje no permite traspasar más allá de las primeras vocalizaciones, como mamá y papá. Aprender la más importante de las habilidades sociales requiere la atenta escucha de incontables horas de charla parental. Aquí, el bebé, conforme va pasando el tiempo y va interactuando de forma física con mamá, papá, hermanos, tíos, comienza a escuchar más palabras, ¿sí? Comienza a imitar esos sonidos que él escucha. ¿Para qué? Para que después haga un intento de pronunciación de esas palabras, ¿sí? Cuando el bebé comienza a escuchar que, por ejemplo, pásame el agua, mamá, ven, o así, el bebé inmediatamente va a comenzar a procesar esos sonidos, esas pronunciaciones, y entre los 6 meses, 7, 8, el bebé ya comienza a articular, ¿sí? Entonces ya comienza a, ma o ama. Sus palabras ya están más fluidas, articula un poquito mejor y se le entiende mejor. Por eso es importante que desde que nace el bebé es hablarle, decirle, mira, este es papá, esta es mamá, este es tu tío, tu hermano, esta es la mamila, el biberón, tu leche. Y el bebé es capaz de procesar esa información e ir asimilando la palabra con la cosa o con la persona que lo estás enseñando. Los Explicaré las características del lenguaje. El lenguaje es un concepto abstracto, compuesto para comunicarse, exclusivo del ser humano. Es una capacidad innata del ser humano, por lo tanto es universal. Es racional. En sus formas concretas, el lenguaje es aprendido del seno de una cultura que resulta de un proceso de codificación, surge de la convención social y al mismo tiempo requiere de una convención para ser comprendido. Se expresa mediante sonidos, signos gráficos o signos corporales o señas también. Permite intercambiar información entre dos o más individuos. Es flexible
se modifica según las transformaciones en el entorno sociocultural. Existen dos tipos de lenguaje: el verbal, que abarca todas las palabras que se pueden construir utilizando fonemas y que se pueden expresar mediante el habla o la escritura. Por otro lado, este lenguaje no verbal está compuesto por imágenes, dibujos, símbolos, gestos, tonos de voz, ademanes, entre otras cosas más. El lenguaje es meramente arbitrario, ya que para su uso de oraciones entre ideas, símbolos y objetos, que no es necesariamente tener una relación, hace posible entendernos. El lenguaje se puede modificar de acuerdo al contexto en el que se esté usando.